¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la iglesia, venid y ved. Hoy es un domingo muy especial. Ayer se reportaron 204.011 defunciones. Ya afortunadamente en Cancún empezamos a ser vacunados y les pido por favor, esta vacuna no es magia, tiene un periodo de desarrollo al 100% después de 21 días, así es que no se confíen, no guarden, no bajen la guardia pensando que ya porque se inyectaron están al 100%, este proceso dura 21 días, así es que sigamos cuidándonos, sigámonos protegiendo. Vamos a dar inicio. Pues sí, con bombo y platillo estamos hoy celebrando algo muy importante para los que tenemos fe en Dios, fe en Jesucristo, porque hoy estamos celebrando su resurrección y esto es algo extraordinario, algo que nos da esperanza, algo que nos da felicidad, porque los que creemos en Dios, los que creemos en Jesucristo, todo lo que está escrito en la Biblia es cierto. Vamos a ver. Jesucristo resucitó y fíjense algo extraordinario. Ya en el Antiguo Testamento, en el Salmo 49:15 lo está señalando, Isaías 25:8 ya lo está anunciando. Y en el Nuevo Testamento, Lucas 24:7 y Primera de Corintios 15:7, que lo escribe Pablo, nos está hablando de la resurrección. Venció a la muerte. Lo está anunciando el Salmo 22:1 y lo confirma Mateo 27:46. Todo lo que dice la Biblia es verdad. Y bueno, la Biblia es inerrante, que quiere decir libre de algún error o equivocación. La Biblia es infalible, que no falla ni se equivoca. Y la Biblia es autoritativa, que tiene autoridad. Nos dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y ustedes saben que a mí me gusta estar correlacionando. Y vamos a ver en 2 de Pedro 1:20 que nos dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y hay muchas personas que dicen, yo no confío en la Biblia porque la hicieron los hombres. Bueno, pues esa persona está denotando una total ignorancia, porque obviamente al no leer no se percata que estas personas escriben porque son impulsadas por el Espíritu Santo. Y fíjense, datos importantes. La Biblia se compiló al cabo de 1500 años y la escribieron alrededor de 40 personas. Y a pesar de que el lapso es muy largo y que hubo muchas personas que lo hicieron, la Biblia no tiene error y la Biblia no se equivoca. Además, sus 66 libros se correlacionan. Y bueno, hace ratito veíamos lo que decía 2 de Timoteo y lo confirmamos con lo que dice el libro de Pedro. Además, el primer libro que se escribe es Job, y muchas personas podrían decir, yo creí que el primer libro era Génesis, y no como están colocados los libros, fue la forma en la que se escribieron, porque fíjense, el último libro de la Biblia, en escribirse podrían decir, pues fue Apocalipsis, y no, el último libro fue Tercera de Juan. Mahoma y el Corán de los musulmanes. Mahoma murió y no resucitó.
Buda y el Tripitaka de los budistas, fíjense, a los 80 años comió unos alimentos en mal estado y se puso muy enfermo. Entró en una profunda meditación en un bosque y murió. Él no resucitó. Krishna del Bhagavad Gita de los hindúes, él murió y no resucitó. Los Dalai Lama, Mahatma Gandhi, murieron y no resucitaron. Fíjense, tanto el Corán como el Tripitaka y el Bhagavad Gita son distractores. ¿Estos libros tenían profecía? No. Ustedes saben cuándo nació Mahoma, cuándo nació Buda, cuándo nació Krishna, y tampoco sabemos cuándo murieron. Estas personas en sus libros expresan que nacieron para reconciliarnos con Dios. En lo absoluto, son distractores y el adversario nos engaña y nos confunde. Jesucristo transformó nuestra historia precisamente con la resurrección. Y es un hecho indudable e innegable que la historia del ser humano señala a partir del nacimiento de Jesús y es el gran divisor de la historia, y expresamos antes de Cristo y después de Cristo. Ese es el parteaguas. No es antes de Buda y después de Buda, antes de Krishna y después de Krishna. Esas personas son intrascendentes. La muerte de Jesucristo fue provocada por el dolor. Primeramente, el dolor cuando el Padre pone nuestros pecados en su cuerpo, y es cuando Dios resuelve que por medio de su Hijo nosotros vamos a ser reconciliados. Después, el dolor de haber sido separado del Padre por segundos, cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Él está recibiendo los pecados de todas las personas que creemos en Dios y creemos en Jesús. En ese momento Él está pagando los pecados pasados, presentes y futuros que vayamos a cometer. Fue el corazón que se le derritió. Según el doctor Frederick Sugibe, la perforación del nervio medio de las manos por un clavo puede causar un dolor tan increíble que ni siquiera la morfina sería de ayuda. Imagínense, este es un gran inhibidor y ni siquiera esta droga, la morfina, podría quitar los dolores de los clavos que le pusieron al Señor Jesús en sus manos y en sus pies. Dice, como relámpagos atravesando el brazo hacia la médula espinal, la ruptura del nervio plantar del pie con un clavo tendría un efecto asimismo horrible. A mí me gusta mucho, se los he comentado, este pensamiento me pone muy sensible. Y dice, no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús, fue su inmenso amor por ti. En Lucas 22:44 nos expresa, y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Según los evangelistas, Jesús sabía lo que estaba por venir, el sufrimiento que le esperaba, y mientras oraba comenzó a sudar sangre. En condiciones de estrés máximo, como el que Jesús experimentaba, puede suceder lo que se conoce como hermatidrosis o hermohidrosis. ¿Jesucristo murió? Sí, sí murió.
Lo atestigua, entre otros, Mateo 27:57. Pero ¿de qué murió Jesucristo? Fíjense, Jesucristo murió por asfixia, insuficiencia cardíaca aguda y finalmente por un infarto de miocardio. Algo extraordinario. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos, nos está referenciando cómo y de qué se va a morir el Señor Jesús, el Mesías. Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Está expresando que va a ser un infarto. Fue el corazón que se le derritió. Y fíjense, Jesús murió clavado en una cruz el día 14 de Nisan, que es viernes 7 de abril del año 30. Y hay muchas confusiones al respecto. No sabemos el Señor Jesucristo qué día nació, de qué mes nació y mucho menos de qué año nació. Entonces, hay personas que, pues, sin estudiar, sin ponerse a analizar, dicen, no, Jesús murió a los 33 años. Vamos a ver estas referencias que nos da y que nos explica la Biblia. Dice Lucas 3:23, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Otra traducción dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. El decir tenía unos era como, es un cálculo, es una aproximación, porque no se sabe fehacientemente en qué día él nació. Entonces, la referencia es, pues cuando empieza su ministerio, más o menos, yo le calculo, aparentaba, ¿sí? No hay la certeza de decir, tenía tantos años. Y sigamos viendo más información. Fíjense, Herodes, también conocido como Herodes el Grande, él nace en el 74 antes de Cristo y muere el 4 antes de Cristo. Él estaba en calidad de vasallo de Roma. Él no era romano, él era judío. Y hagan de cuenta, él tenía la concesión, tenía la franquicia para estar controlando al pueblo de Israel. Un dato muy particular que debemos poner atención. Está en Mateo capítulo 2, versículo 1, que dice, después que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Si realmente nosotros consideramos que nació en el año 0, ¿sí? Pues aquí la Biblia hubiera dicho en tiempos del rey Herodes y de su sucesor, ¿verdad? Mas sin embargo, Mateo está expresando que el Señor Jesús nace en el periodo de gobierno de Herodes. Y si Herodes muere en el año 4, personas muy eruditas especulan que pudo haber nacido el Señor Jesús entre el 6 y el 4 antes de Cristo. Mateo 27:46, esto es muy importante, dice, cerca de la hora novena. Ya lo hemos dicho anteriormente que el uso horario en el tiempo del Señor Jesús, los judíos decían que un día era a partir de las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Así ellos tenían la concepción de un día. Entonces, dice, cerca de la hora novena, 9 y 6 son 15, las 15 horas son las 3 de la tarde. Dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento, él carga con todos los pecados
de aquellas personas que crean en Dios y que crean en Él. Levítico 23:5 nos dice, de acuerdo a este versículo, los corderos pascuales se sacrificaban entre las 3 y las 5 p.m. del día 14 del mes de Nisan. Y vemos que todo concuerda como la maquinaria de un reloj, todo es muy preciso. Y reiteramos, Juan 11:9 dice, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Respondió el Señor Jesús, reafirmando todo lo que hemos estado viendo. Jesús sí resucitó, y en Hechos 1:3 nos dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Y en 1 de Corintios 15:6, el apóstol Pablo nos dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. El Señor Jesús resucita y tiene una actividad muy fuerte y se reúne, aparte de con sus discípulos, con muchas personas durante 40 días. Y en una reunión lo llegan a ver más de 500 personas. El sepulcro vacío. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Ustedes recordarán cuando estuvimos viendo el pasaje donde Lázaro muere y sus hermanas saben que el Señor Jesús va a ir a Jerusalén y que forzosamente tiene que pasar por Betania, y le advierten, oye, tu amigo querido está muy grave. Y bueno, primero llega María y le da su recargón, después llega Marta y le dice, tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y es cuando le dice el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Primera de Tesalonicenses 4:14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Si el Señor Jesús nos vino a poner la muestra de cómo vivir en la tierra, también Dios, por medio de Él, nos está anunciando que así como resucitó a su Hijo, nos va a resucitar a las personas que pongamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo. En 2 de Corintios 6:14, con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Una es Tesalonicenses, el libro de Tesalonicenses, otra es el de Corintios, donde nos está alentando, donde nos está diciendo que tendremos la oportunidad por medio de Jesucristo de estar en la presencia de Dios. Claro, tenemos estas restricciones que ya se las he dicho hasta el cansancio y que ustedes ya obviamente se las saben de memoria. ¿Creen esto? En 2 de Corintios 4:14, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Una vez más nos vuelven a ratificar que aquellos que se entreguen al Señor Jesús tendrán la oportunidad de ver a Dios en la eternidad. ¿Esto lo crees? Hebreos 7:27 dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él, o sea, Jesucristo, no tiene que ofrecer sacrificio día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Es muy importante que pongamos atención. Esta referencia la está haciendo en el libro de Hebreos
al libro de Levítico, que da las instrucciones de cómo tenía que ofrecerse el servicio de los sacerdotes, ¿sí? Y aquí puntualiza que él lo hizo una sola vez y para siempre. De igual forma, en Hebreos 9:26 nos dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo y para quitar del medio el pecado. Y quiero que veamos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Oseas 6:6, nos dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? En el Antiguo Testamento, el libro de Oseas, a Dios no le gusta que lastimes tu cuerpo. Dios lo que quiere es que lo conozcamos. Esto nos lo está diciendo en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo 9:13 dice, pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo nos está refiriendo a Dios no le gusta que las personas lastimen su cuerpo. Él quiere que lo conozcamos. Y fíjense cómo bien sabe que somos necios y que no obedecemos, nos vuelve a reiterar en Hebreos 13:16. No se olviden de hacer el bien a los demás y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que le agradan a Dios. ¿Quieres hacer un sacrificio? Pues haz el bien, ayuda a los demás. Y vean, esto es incomprensible. Este señor va a volver a pecar y se va a volver a poner esas espinas. Si estamos viendo que dice el libro de Hebreos, Dios lo hizo una vez y para siempre. Y por favor, no es posible que nosotros podamos comparar con esta caricatura. Dios lo que quiere es que lo conozcamos, no que lastimemos nuestro cuerpo. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y quien está en ustedes y que lo han recibido mediante Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Y vean, no es posible que una persona piense que con esto va a agradar a Dios. No es comparable, por favor. Pero ¿qué sucede? Lo veíamos anteriormente con la construcción de la Torre de Babel, que se instauran los idiomas, las naciones, y las personas dicen, yo me voy a acercar a ti de acuerdo a mi conveniencia, no de acuerdo a lo que tú pides. Entonces vemos estas tonterías. Si ya el Señor Jesucristo lo masacraron, ¿tú crees que con esto vas a estar en gracia con Dios? Y muchas personas prefieren hacer el ridículo que obedecer. ¿Por qué? Porque va a ser a mi manera, va a ser como yo digo, no como tú quieres que se hagan las cosas. Y algo que ya es abominación. No es posible que uno piense que con esto voy a agradar a Dios. No hay comparación, ¿verdad? ¿Pero qué? Las cosas se van a hacer como yo digo. Y si Dios dice, no quiero que lastimes tu cuerpo, pues yo lo voy a lastimar porque así se deben de hacer las cosas. Dios quiere que lo conozcamos. Dios no quiere que lastimemos nuestro cuerpo. Entiende, Jesús se puso en tu lugar. Jesús ya pagó por tu salvación, asegurando tu resurrección. Y hoy estamos celebrando que Él efectivamente se puso en nuestro lugar y que nos está dando la oportunidad de estar en presencia de Dios. Este es como
la embajada como el consulado espiritual, y estos son los trámites que hay que realizar si uno quiere realmente estar en la presencia de Dios. Y dice Romanos 19 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y hay muchas personas que quizá por gandallas, por ventajosas, digan, pues nada más con esta frasecita yo me voy, pues me la aviento. No, tiene que ser de corazón. Y hay muchos cristianos de microondas, ¿sí?, que a la postre son cristianos de closet, son cristianos de la secreta. Muchos de ustedes que son jóvenes no van a entender el término de la secreta. Hace muchos años, por los años 50, 60, había una policía que no estaba vestida de policía, sino de civil, y decían, es de la secreta, pero todo el mundo se daba cuenta que eran policías. Bien. Segunda de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y fíjense en la correlación, vemos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, que el Señor Jesús está hablando con Nicodemo, que era un estudioso de las Escrituras, era un maestro de las Escrituras, y no entiende el concepto de nacer de nuevo, y le dice Nicodemo, ¿pero qué? ¿Me voy a volver a meter en el vientre de mi madre? Y le contesta el Señor Jesús, no, este nacimiento es espiritual. Y ya lo hemos dicho muchas veces, Juan 14:6 nos expresa, Jesús le dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y te hago a ti una pregunta, ¿por qué a Dios le dices mentiroso? ¿Por qué si te está diciendo que solamente el Señor Jesús es el camino, tú piensas que puede ser algún santo, alguna santa, alguna virgen la que te va a llevar a la presencia de Dios? Otra traducción dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se llega al Padre. No hay buffet, no hay opción. Yo quiero ir al Padre por medio de un santito, de una santita, de una virgen. No es posible. Le estás diciendo mentiroso a Dios. O estás creyendo que como tú tienes una forma muy particular de acercarte a Dios, Él te va a aceptar. Fíjense, veamos lo que nos expresa Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí no está diciendo, porque hay un solo Dios y varios mediadores, escoge el que te guste. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y vemos que en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, nos expresa, solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. En el Antiguo Testamento expresa que hubo alguien más que envió el Señor, que envió Dios. En el Antiguo Testamento nos está diciendo que algún santito, alguna santita, alguna virgen también puede ser. ¿Por qué le dices mentiroso a Dios? Veamos otra traducción. En ningún otro hay salvación porque Dios no nos ha dado a conocer el nombre de ningún otro en el mundo por el cual podamos ser salvos. Como no se lee, aquí sopesamos ignorancia, tradición o Biblia y verdad. Debemos de obedecer. ¿Y qué? Debemos obedecer lo que está escrito en la Biblia, porque como veíamos a un principio, fue inspirada por Dios. Tal vez usted haya hecho una profesión de fe
puede que durante mucho tiempo se haya considerado cristiano y otras personas asuman que usted es cristiano. Pero la verdad es que nunca ha nacido en la familia de Dios, nunca ha ondeado la bandera blanca de la redención a Cristo, nunca le ha cedido el derecho de conducir su propia vida. Tal vez esté pensando, yo recibí en mi vida a Cristo hace años, no hay nada nuevo en ello. Y lamentablemente las personas que salen a dar testimonio, que salen a evangelizar, abaratan el evangelio y dan un pobre evangelio, un evangelio muy barato. ¡Ay, recibe al Señor! Conozco una persona que se ufana de tener 2 esposas y un amante, una querida, como él le dice, y como expresa la canción, es borracho, parrandero y jugador. Y él me comenta, yo ya recibí a Cristo. A mí me dijeron recíbelo y yo lo recibí como anfitrión, pero ya me cansé de las visitas, así es que yo voy a seguir con mi misma vida. No abaratemos el evangelio. No se trata de recibir, se trata de entregarse, se trata de rendirse. Es como cuando ustedes han visto quizá en el periódico, en algún aviso, vendo tal cosa, el precio es tal a tratar. Pues ya de antemano te está diciendo que ese precio es ficticio. De igual forma, recibe al Señor Jesucristo. No, entrégate, ríndete, para que entonces empiece a haber una transformación. Imagínense que vas a testificar, oye, con Cristo pues, a tratar, ¿cómo ves si te animas? No puede ser eso. Baje la cabeza. Jesús salió del huerto bajo arresto. Muchas horas después dio su vida en la cruz. Las escrituras son claras en cuanto a que nadie le quitó la vida. Él la entregó de forma voluntaria y no los expresa. El libro de Filipenses capítulo 2 versículo 8 que dice: y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se entregó de forma voluntaria. El relato de Juan de la crucifixión de Jesús nos da un detalle significativo que no está incluido en los otros relatos del Evangelio. No está en Mateo, no está en Marcos y no está en Lucas. Se nos dice que después Jesús tomó el vinagre y dijo: todo se ha cumplido. Y esta expresión es contundente. Al decir todo se ha cumplido, está ratificando que el Antiguo Testamento es totalmente cierto, es totalmente válido. Luego, inclinando la cabeza, y entregó el Espíritu. Nosotros de forma corporal, cuando nos rendimos, normalmente levantamos los brazos o nos hincamos con los brazos levantados. Estamos diciendo, me estoy entregando, me estoy rindiendo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Él bajó la cabeza. No solo se desplomó, sino que bajó la cabeza. En ese momento final de su vida, realizó un último acto poderoso y voluntario. Bajó la cabeza. Optó por el camino de la rendición. Fue reconocido por su reverente sumisión. Se rindió. De manera voluntaria y libre dio su vida para que nosotros pudiéramos heredar la vida eterna. Así como la rendición de Cristo lo llevó a la cruz, así nuestra rendición siempre nos llevará a Dios. Cada vez que nuestra carne se enfrenta a la voluntad de Dios y optamos por bajar la cabeza, nos rendimos a su espíritu. Nuestra voluntad
se crucifica y Cristo es exaltado como nuestro Señor. Entonces, cuando tu carne quiere mirar ese sucio programa de televisión y el Espíritu diga, desechemos pues las obras de las tinieblas, Romanos 13:12, considéralo como una oportunidad para consciente y voluntariamente bajar la cabeza y rendirte a Dios. Cuando tu carne quiere atacar airadamente y el Espíritu diga, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad, paciencia, de modo que se toleren unos a otros, Colosenses 3:12-13. Baja la cabeza y ríndete a Dios. Cuando tu carne quiere dar un informe crítico acerca de otra persona y el Espíritu diga, no hablar mal de nadie, Tito 3:2. Considéralo como una oportunidad para consciente y voluntariamente bajar la cabeza y rendirte a Dios. Cuando tu carne se levante contra una autoridad que tú creas no está siendo razonable y el Espíritu diga, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. Primera de Pedro 2:13. Baja la cabeza y ríndete a Dios. Cuando tu carne se sienta tentada a quejarse de tus circunstancias y el Espíritu diga, den gracias a Dios en toda situación, Primera de Tesalonicenses 5:18. Lo platicaba con Rosy, mi esposa, hace unos días. La historia de Arthur Ashe. Tuvo muchos triunfos y tuvo un cáncer terrible y le preguntaron, oye, ¿no te quejas? Dice, nunca me quejé cuando me fue bien. No tengo por qué quejarme ahora que estoy en esta situación del cáncer. Considéralo como una oportunidad para consciente y voluntariamente bajar la cabeza y rendirte a Dios. Cuando tu carne quiera hablar de forma soez y el Espíritu diga, eviten toda conversación obscena, Efesios 4:29, porque tus palabras se te absolverá o se te condenará, Mateo 12:37. Baja la cabeza y ríndete a Dios. Cuando tu carne quiera herir a ese cónyuge, hijo o amigo que te ha herido y el Espíritu diga, no paguen a nadie mal por mal, Romanos 12:17. Considéralo como una oportunidad para consciente y voluntariamente bajar la cabeza y rendirte a Dios. Cuando tu carne quiera complacerse en fantasías sexuales y el Espíritu diga, bienaventurados los limpios de corazón, Mateo 5:8, y llevamos cautivos todo pensamiento para que se someta a Cristo, 2 Corintios 10:5. Baja la cabeza y ríndete a Dios. Cuando tu carne quiera decir algo que te va a hacer lucir bien y el Espíritu diga, ni es honroso buscar la propia gloria, Proverbios 27:2. Considéralo como una oportunidad para consciente y voluntariamente bajar la cabeza y rendirte a Dios. Cuando tu carne quiera acumular tus recursos económicos por temor al futuro y el Espíritu diga, el que da al pobre no pasará necesidad. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor, Proverbios 28:27 y 19:17. Baja la cabeza y ríndete a Dios. Cuando tu carne quiera encubrir la verdad para proteger tu reputación y el Espíritu diga, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Efesios 4:25.
Considéralo como una oportunidad para consciente y voluntariamente bajar la cabeza y rendirte a Dios. Donde quiera que sanó, Él lo cambió todo. Después, todo cambió. El hombre al que le llamaban maestro, Mesías, amigo, pero el milagro más grandioso aún estaba por acontecer. No está aquí, ha resucitado. ¿Saben quién es ella? Escríbanme. Él vive. Y gracias a que Él vive, si extiendes tu mano, si lo llamas, si clamas su nombre, Él está aquí. Entonces, ahora y siempre, Él está aquí. En las buenas, en las malas, en cada momento, Él está aquí. Sin importar quién seas o quién haya sido, Él está aquí. Sin excepción, sin causas perdidas, en todo tiempo, en todo lugar, Él está aquí. Él se levantó el tercer día. Él vive hoy. Búscalo. Y efectivamente, hay que buscarlo. Dice la Escritura que el Señor Jesús les dijo, y cuando resucite, estaré en Galilea. Recordemos que de los 12 apóstoles, 11 eran galileos. Llega María Magdalena, ve el sepulcro vacío y le dice el ángel, como les dijo, vayan a Galilea. ¿Qué nos está diciendo? Que Él va a tu casa. Recíbelo. Padre amado, te damos infinitas gracias por esa misericordia, por ese amor que nos has demostrado. Antes de que crearas el universo, ya habías resuelto el cómo nos íbamos a reconciliar. Sabes que somos desobedientes, sabes que somos testarudos, y sin embargo, pusiste a tu Hijo para que todo aquel que lo reconozca tenga la vida eterna. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Estamos muy gozosos de que este domingo estamos celebrando la resurrección de tu Hijo y estamos celebrando de que tú nos estás abriendo tu corazón para que estemos en tu presencia. Mi Dios, te pedimos, ayúdanos, protégenos, cuídanos, líbranos de todo mal. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.